Mi amado, este mensaje se llama La historia detrás del Domingo de Ramos. Pues como usted lo sabe, hoy comenzamos con la conmemoración de la Semana Santa. Eso significa que recordamos lo que fue la última semana del ministerio terrenal de Jesucristo. Todo el mundo la celebra, ¿eh? Aquí no hay ateos, aquí no hay creyentes cristianos católicos, todo el mundo la celebra por igual. ¿Por qué? Porque pues a todos nos dan vacaciones, ¿no? ¿Y quién en su sano juicio va a decir, yo no quiero vacaciones porque, no, aquí todos celebramos Semana Santa? Yo me preguntaba, mientras estudiaba el tema, y conforme se acercan los días, a mí me vienen muchas preguntas, y decía, ¿cómo saber con exactitud cuándo se debe celebrar la Semana Santa, ¿no? Esa es una de las primeras inquietudes que me brotaron a mí. Si se da cuenta, cada año la Semana Santa se va moviendo, ¿no? Es de las únicas festividades religiosas, por así llamarle, que no tienen una fecha fija. Eso tiene una respuesta, ¿no? Si usted se da cuenta, 24 de diciembre, pues siempre es una fecha. Los católicos celebran el 12, o aquí en Guadalajara se celebra en octubre a la Virgen local. Entonces, estas son las únicas fechas que no son fijas, son movibles. ¿Por qué? Porque eso tiene una respuesta debido a la Pascua o a la semana de la pasión de Jesucristo, ¿no? Esta Pascua, famosa Pascua, se celebra el domingo siguiente a la primer luna llena del equinoccio de primavera. El domingo siguiente a la primer luna llena del equinoccio de primavera. Y esta primer luna llena puede llegar entre el 22 de marzo y el 25 de abril. Por eso la celebración de la Semana Santa nunca va a ser fija. Determinará la primer luna llena de ese equinoccio de primavera cuándo se va a celebrar la Semana Santa ese año. Y este año precisamente inicia, y siempre inicia, con el Domingo de Ramos, o sea, esta semana nos toca hoy 5 de abril del 2020. Pero como le decía en el mensaje, en la invitación que le hicimos para que se conectara con nosotros, ¿alguna vez usted se ha preguntado las verdaderas razones de esta celebración, de esta Semana Santa, de esta Pascua? Más allá de llevar las palmas a la iglesia, moverlas, el saber que Jesús haya entrado a una ciudad, más allá de saber que son vacaciones para todos y que hay que salir a alguna playa cercana, ¿no? Los que pueden salir a playa cercana, los que no se van con su familia, con amigos, hermanos, hijos. ¿Se ha hecho la pregunta honestamente, esta Semana Santa, qué significa esto? Todo esto de la entrada triunfal y las palmas, ¿qué significará? La verdad es que muchos desconocen o desconocíamos lo que realmente está detrás de toda esta celebración, ¿no? ¿Qué es lo que motiva a que Jesucristo entre en esa ciudad? ¿Qué es lo que motiva a que Dios mande a Jesucristo al mundo? Y pocos sabemos o pocos saben lo poco o lo mucho que esta celebración nos beneficia o nos afecta. Ese es el propósito precisamente de este mensaje, el que conozcamos a profundidad un poquito más los motivos, los detalles, las razones, el significado de la entrada de esa ocasión en que Jesús entra sentado en un burrito a una ciudad. Pues mire, para comenzar, vayámonos ahora sí que desde el principio, vámonos por partes. Usted tiene que saber que desde la caída de Adán y de Eva y que Dios los expulsa del Edén, la Biblia registra en muchas ocasiones alusiones a la venida de un profeta, de un sacerdote, de un rey, que sería justo y que salvaría al pueblo judío y traería un nuevo orden. Pero además de orden traería salvación, traería restauración, traería justicia, sanidad, libertad y muchas cosas más para el pueblo judío. ¿Por qué tendría que venir? Por amor, por misericordia. Porque Dios eligió a los judíos para que ellos fueran su pueblo. Él dio su palabra. Dios dijo que Él siempre estaría con ellos y estaría para ellos si guardaban sus mandamientos. Y aun y que a veces se alejaran de Él para seguir a otros dioses y Él se alejara de ellos porque Él no tendría nada que hacer mientras ellos adoraran a otros dioses, porque no estaría de acuerdo, no estaba de acuerdo con su comportamiento. Si ellos se arrepentían, Dios lo dice en su palabra, que Él los volvería a rescatar
No importa en dónde estuvieran, no importa cómo estuvieran, Dios los volvería a sacar de esa esclavitud o de esa cautividad en la cual otro pueblo pudiera tener a ese pueblo judío. El libro de Zacarías, que usted lo encuentra más o menos a la mitad de la Biblia, más o menos por aquí, fue escrito hace más o menos 2520 años. Eso quiere decir que se escribió entre el año 520 o 518 a.C. Y dice ese libro de Zacarías en el capítulo 9, versículo 9, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Nótese cómo 552 años, si le sumamos los 32 años después de Cristo, en donde se está dando este evento, 552 años antes de que esta escena de la entrada de Jesús sucediera, Dios, a través de este profeta que se llama Zacarías, ya había dicho que este evento iba a pasar, ¿no? Ya le había avisado al pueblo. Así como muchas cosas podemos encontrarlas al día de hoy, que se han ido cumpliendo de la palabra de Dios, en ese momento Dios, 552 años antes, había dicho: el rey, tu salvador, tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Qué era lo que correspondía con un aviso previo, con tanto tiempo? Pues que la gente estuviera atento a que esto se cumpliera, ¿no? Porque si usted lee la palabra de Dios, se puede dar cuenta de que muchas cosas que Dios dijo se iban cumpliendo, se van cumpliendo y se irán cumpliendo, ¿no? Porque hay muchas profecías que aún no se han cumplido. Pero el pueblo judío, más que nadie, se ha dado cuenta de que Dios, conforme dice su palabra, llega el momento en el que se cumple. Entonces, vea lo que dice Zacarías, 2 capítulos más adelante, ¿no? En el capítulo 11. ¿Por qué era necesario que este rey viniera, que este rey llegara al pueblo? Esa es otra pregunta. Dios anuncia a un rey que iba a llegar humilde, que iba a llegar para traer justicia y que iba a llegar con ciertas características. Pero de ahí sale la pregunta: ¿por qué tenía que venir? Vea lo que dice Zacarías 11, versículo del 4 al 6. Dice: así ha dicho Jehová mi Dios: apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores. No se tienen por culpables, y el que las vende dice: bendito sea Jehová, porque he enriquecido. Ni sus pastores tienen piedad de ellas. Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová. Porque he aquí, yo entregaré los hombres, cada cual en mano de su compañero, y en mano de su rey, y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Hermano, fíjese cómo Dios, aquí en este libro de Zacarías, capítulo 11, establece una postura en base a su pueblo. Si usted lee esa parte y lee toda la parte de la historia de la Biblia del pueblo judío, usted se da cuenta que el pueblo estaba siendo gobernado por líderes que habían perdido el rumbo completamente. Se habían convertido en hombres que solo saciaban sus intereses personales, que querían agradar a otros hombres que estaban en posiciones de liderazgo, que querían obviamente tener reconocimiento para ellos, y desviaban su corazón hacia las cosas de los hombres, las riquezas, el poder, el orgullo. Por ende, estos hombres que eran líderes del pueblo no tomaban a Dios en cuenta, todo lo contrario. Dice la Biblia que se entregaban a la adoración de otros dioses, de los dioses de los otros pueblos. Entonces, obviamente, pues si ellos eran los líderes, pues el pueblo hacía lo mismo que los líderes hacían, ¿no? Y se iban detrás de ellos. Si usted hace una leve comparación, no necesitamos comparar mucho, los tiempos no han cambiado demasiado. Ni antes de Cristo, ni durante la estancia de Cristo, ni en nuestros tiempos. El hombre sigue siendo hombre y esa es una constante, ¿no? Las religiones siempre han estado dirigidas por hombres, porque pues el hombre, Dios al hombre le ha puesto esa eternidad en el corazón, ¿no? Y el hombre siempre tendrá la necesidad de buscar algo divino. Usted sabe de lo que estoy hablando.
Por eso Dios decide, como lo acabamos de leer, ya no librar al pueblo de las manos de los otros reinos que vendrían a conquistarles, ¿no? Porque si ni a los líderes les importaba el bienestar de la ciudad, pues Dios dice, bueno, pues si a ellos no les interesa, pues ni modo. El pueblo se volvió al sexo, se volvió a los vicios, se volvió a la idolatría, se volvió a la codicia. Amado, usted sabe lo que uno hace cuando no tiene la intención de agradarle a Dios, a un Dios vivo, ¿no? Nos creamos nuestros propios dioses y levantamos por ahí ídolos por todos lados, ¿no? El sexo, las mujeres, el alcohol, las drogas, el orgullo, las posiciones, muchísimas cosas. Usted sabe de lo que estamos hablando. Hay un famoso erudito de la Biblia, se llama Sir Robert Anderson, búsquelo por ahí en internet. Este hombre le puso claridad a esta situación. Él es reconocido por haber estudiado la Biblia de sobremanera. Y le puso claridad a la situación de la profecía de las 70 semanas, que es el tiempo que Dios en su palabra dice que trataría con el pueblo judío. Estas 70 semanas se convierten, cuando se hace el cálculo, en 490 años. Dice que Dios dejaría que estos 490 años el pueblo judío sufriera las consecuencias de sus decisiones, ¿no? Y es un tiempo de silencio, un tiempo de cautividad, un tiempo en el que el pueblo la pasó mal porque ellos decidieron pasarla mal y no honrar a Dios, ¿no? La profecía usted la encuentra en Daniel capítulo 9, versículos del 24 al 27, usted la puede leer ahí, analícela, no nos desviaremos del tema porque si no nos vamos a ir para otro lado, esa es otra historia, pero en concreto esa profecía dice, ahí en Daniel 9, que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar con la prevaricación, ponerle fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Estas 70 semanas tienen una finalización. Estas 70 semanas terminarían con ungir al santo de los santos. Según el profesor Sir Robert Anderson, se estima que esta profecía inicia el 14 de marzo del 445 a.C. y tiene un cumplimiento 483 años después, ¿no? Si usted la lee con detalle, la profecía dice que pasaron 69 semanas. Esas 69 semanas se cumplen 483 años después. Y esa fecha se cumple el día 6 de abril del 32 después de Cristo, que es exactamente el día que Jesús entra en Jerusalén montado en un pollino o en un pequeño asno. Y ahí es donde yo quiero que usted abra su Biblia. Este mensaje lo va a poder repetir, si es que no se desespere. Este mensaje lo va a poder repetir y va a poder anotar las fechas. Pero yo le invito a que abra su Biblia en Marcos capítulo 11, versículos del 1 al 7. Marcos capítulo 11, versículos del 1 al 7. Fíjese lo que dice la Biblia. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron al pollino atado a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban ahí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces ellos les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. Punto número 1. ¿Qué es un pollino?, ¿no? Si usted le busca ahí en el internet, la primera característica que le va a salir es la zoología, la zoológica, ¿no? Dice que es un mamífero doméstico solípedo. ¿Qué es eso? Que es un animal mamífero que solo tiene un solo dedo en las extremidades, ¿no? Es más pequeño que un caballo,
mide como metro y medio de altura, su altura máxima. Es una bestia de silla y de carga y desciende de un asno estepario de Nubia, que es de Rusia. Sus sinónimos es asno, burro, borrico, rucio y jumento, ¿no? Las características de este animal es que cuando es joven, este asno no sirve para el trabajo, es inapto para poderlo trabajar. Si usted ve las características de los asnos, ¿por qué dicen que solo tienen, es solípedo? Porque solo tienen una pezuña, ni siquiera tienen hendidura como las vacas o como los caballos, a lo mejor que tienen debajo hueco, tienen como un dedo solamente así. Está medio raro, lo estoy investigando y está medio rarillo. Jesús para ese tiempo, mi hermano, ya llevaba 3 años de su ministerio. Su fama se había extendido por toda la región, Galilea, Jerusalén, por todos lados ya lo conocían. Muchísimas personas lo seguían, usted lo ha visto conforme hemos tenido nuestra lectura. Continúe leyendo ahí en Mateo 21, el versículo 8. Vea por qué le digo que muchísimas personas le seguían. Dice, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la gente que iba atrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Esa lectura la encuentra en Mateo 21, versículos del 8 al 11. Amado, los únicos que podían entrar con tanta ovación a una ciudad eran los príncipes y los reyes o los gobernadores. Pero normalmente en el contexto de ese tiempo, los que entraban a esa ciudad lo hacían en mulas, que son animales muy altos, ¿no? Llegan a medir hasta 1,73 m. Imagínense una mula de 1,73 m de lomo. Yo mido 1,75 m. Ahí le encargo. Estos hombres, como eran príncipes, reyes, gobernadores, entrarían rodeados de un gran séquito, pero de un séquito de lujo. Oficiales del ejército, gente de la iglesia oficial, gobernadores a sus lados, el tesorero de la ciudad, el delegado de justicia de la ciudad. Me explico, usted sabe cómo sería una marcha de ese estilo, ¿no? Este rey lo hacía entrando diferente, ¿no? La Biblia dice que lo hacía en un pollino, un animal inútil para el trabajo, un animal enano, un animal pequeño comparado con una mula. Él entraba sin ropas reales, además de todo esto. Si usted lo ha leído, Jesús muchas veces llegó a decir, pues yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. O sea que no tenía una casa en donde llegar. Jesús a donde llegaba, a la casa de las personas, en la casa de Lucas con Marta, con María, en la casa de Pedro, a donde lo invitaban, él ahí llegaba. Pero Jesús también llegaba acompañado de gente que no era nada interesante. Durante estos 3 años Jesús se había rodeado de ex leprosos, de ex enfermos, de ex cobradores de impuestos, de ex prostitutas. O sea, lo que venía siguiendo a Jesús era la pura lacra del pueblo, mi hermano. Por eso el pueblo se conmovió de ver toda esa escena, ¿no? Un rey sin las vestiduras de un rey sin el animal que debería de traer un rey sin el séquito que debería de traer un rey, pero era un hombre que traía multitudes detrás de él. Yo le aseguro que muy pocos reyes, muy pocos gobernadores alguna vez pudieron convocar a la misma cantidad de gente que traía a Jesucristo detrás de él siguiéndole. Entonces dice que la gente que lo acompañaba tomó ramas de los árboles y usted dice, bueno, pues sí, es parte de la tradición, ¿no? Es parte de lo que muchos años nos enseñaron a hacer en la tradición católica y ahora que estamos conociendo de la fe cristiana o aprendiendo a leer la Biblia, ¿no? Que queremos ser discípulos de Jesucristo para ser más claros, pues cuando vamos a las iglesias a veces nos dan unas ramitas para hacer esa conmemoración de que estamos alegres porque Jesucristo va a entrar al santuario, va a entrar a la iglesia, ¿no? Es una conmemoración, una celebración.
Si usted le busca el sentido a esa celebración con las palmas, se tiene que remontar al libro de Levítico, capítulo 23, versículo 40. Y en ese libro usted se va a dar cuenta que ese estilo de celebración con ramas de árboles, ya sea que las ramas tuvieran fruto, no tuvieran fruto, fueran puras hojas, fueran ramas de palmas, usted se daba cuenta que esa era una instrucción de parte de Dios para cuando la fiesta de los tabernáculos empezara y terminara, ellos podían cortar ramas de esos árboles y empezar a danzar y alegrarse delante de Dios. La instrucción era esa. Si vas a celebrar y vas a danzar con ramas, es porque te vas a gozar delante de Dios, no delante de los hombres. Delante de Dios, te gozarás delante de Jehová nuestro Dios, por 7 días era la instrucción. Además, en ese pedazo que acabamos de leer, dice que todos los que seguían a Jesucristo gritaban una frase muy particular, ¿no? Gritaban, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Imagínese a toda esa multitud gritando al unísono. Hosana, Hosana. Claro que todos los que vivían en la ciudad salieron viendo, ¿y estos qué? Si cuando pasa la patrulla por nuestra casa, o cuando choca alguien, o cuando se escuchan gritos, nosotros salimos ahí para asomarnos. Imagínese la gente que vivía dentro de esa ciudad que empezaron a gritar, empezaron a escuchar esos gritos de una multitud inmensa que gritaban, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Pues claro que todos salieron, causó conmoción esa entrada de este rey sentado en el pollino. El significado de Hosana o Hosana con J, que es la palabra en hebreo, significa por favor salva. ¿No? Estos hombres venían gritando, por favor, salva al Hijo de David. Por favor, Hijo de David, sálvanos. Rescátanos. Ellos venían reconociendo que ese hombre que venía sentado, ese rey que estaba entrando a esa ciudad, tenía el poder para salvarlo. Y si usted echa una mirada hacia atrás en retrospectiva a los 3 años del ministerio de Jesucristo, Él lo que hizo durante ese tiempo fue dedicarse a servir a los demás. Jesucristo sanaba leprosos, levantaba a los mancos, a los que no hablaban los hacía hablar, a los que no veían los hacía ver. Amado, Jesucristo perdonaba pecados, Jesucristo limpiaba a los leprosos. Esta multitud sabía lo que estaba gritando. Esta multitud sabía que cuando gritaban, sálvanos, era un hecho que Jesús lo podía hacer. Ellos venían convencidos de a quién venían alabando y a quién venían glorificando. Por eso decían, bendito el que viene en el nombre del Señor, porque ellos venían convencidos de que eso era un hecho. Él venía en el nombre del Señor. Esa expresión Hosana, Hosana, en los días de Jesús se convirtió en una expresión litúrgica. ¿Para qué? Para pedir ayuda. Era una exclamación de alabanza, era un grito de celebración. ¡Hosana! ¡Oh Dios salva! En ocasiones esta frase también se interpretó mesiánicamente, o sea que era una palabra que iba a identificar al Salvador, al enviado de Dios. Y Jesucristo en esa hora estaba cumpliendo de nuevo esta otra profecía. No solamente entraba como ese rey que iba a entrar sentado en un pollino, sino que ahora él tenía la confirmación del pueblo de que él era el Hijo de Dios que estaba entrando a salvar a esa nación. Amado, Jesús no necesitaba el reconocimiento de todos los religiosos que iban ahí alrededor de él, porque usted lo ha visto y lo hemos leído varias veces. Jesús no solamente estaba rodeado de estas personas ex enfermas, ex viciosos, ex todo, sino que también los religiosos, los políticos iban ahí detrás de él. ¿Para qué? Para ver lo que él hacía, para escuchar lo que él decía, porque ellos, bien o mal, se daban cuenta de que Dios, profecía tras profecía, milagro tras milagro, Él era el que respaldaba el ministerio de Jesucristo, ¿no? Y Dios era el que declaraba verdaderamente a través de él, del mismo Jesús, que él era el enviado de Dios, que en él había tenido complacencia, como lo dijo en muchas ocasiones. Yo le invito a que usted no se pierda, que usted recuerde que seguimos en el día domingo 6 de abril del 32 después de Cristo. Ahí estamos, seguimos en el mismo domingo.
Pero ¿qué más sucedió ese Domingo de Ramos? No solamente entró Jesucristo a la ciudad, no solamente la multitud le aclamaba diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. No, hubo otro hecho, otro evento que pasó en ese día. Mateo 21, versículos del 12 al 17, ahí más adelante, usted va a darse cuenta que dice la Biblia que entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Eso lo hemos visto en las películas de Semana Santa. Y dice que volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Fíjese cuál es el contexto de esta situación que está ocurriendo en el templo de Jerusalén. Jesús llega y lo único que hace es voltear las mesas, voltear las sillas y les dice, mi casa es casa de oración, escrito está. Dese cuenta que aunque Jesucristo sintió celo por la casa de su Padre, Él nunca agredió a las personas físicamente. Volteó las mesas, les aventó las cosas y les dijo, no, escrito está. Amado, Jesús citó en esa expresión de celo por la casa de su Padre, Él cita la palabra que está escrita en Zacarías 14:21, donde dice, en aquel día no habrá más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Cita Isaías 56, versículo 7, que dice, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y cita Jeremías capítulo 7, versículo 11, en donde dice, el templo es cueva de ladrones. Hace una pregunta, ¿el templo es cueva de ladrones? ¿Por qué Jesús hace esto? Porque en el templo tenía una razón de que estos hombres estuvieran ahí. En el templo solo se aceptaban monedas de la ciudad de Tiro, que eran monedas que eran lisas, ¿no? Las monedas romanas no se aceptaban porque tenían ídolos grabados, por eso no se podían aceptar en el templo. Por una comisión, los famosos cambistas que Jesús corrió, se quedaban con esas monedas romanas y las intercambiaban por las monedas que estaban autorizadas. Los comerciantes que estaban ahí vendían animales de sacrificio para aquellas personas que venían de lejos. Pero si usted se da cuenta, los animales que tenían que sacrificar los judíos dentro del templo tenían que ser animales perfectos. Y dice la palabra que estaban autorizados ellos, así no podían traerlos, venir y comprarlos. Pero seguramente esos animales que estaban ahí no eran perfectos. Por algo Jesucristo los corre. Además, el comercio no se tenía que hacer dentro de la casa de Dios. Las palomas, por otro lado, era el sacrificio que podían ofrecer aquellos peregrinos que eran pobres. Las palomas eran lo único que podían pagar. No podían pagar un cordero. Pausa. Si usted se da cuenta cuando Jesucristo nace y van y lo presentan al templo, vea cómo lo que ellos presentaron fue una paloma. La familia de Jesús era una familia que aparentemente era humilde. Amado, una vez que Jesús los echa del templo, la Biblia dice en el capítulo 21, versículo 14, ahí más adelantito, que una vez que Él los echó, a estos hombres que estaban ahí comerciando y haciendo negocio, vinieron a Él en el templo, vinieron a Jesús, los ciegos y los cojos. Y aunque era domingo, los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos que aclamaban en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, los religiosos se indignaron. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leyeron de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y ahí posó. Amado, si usted se ha dado cuenta, mi estimado hermano, en muchas de las ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, lo que no puede faltar en las fiestas donde estaba Jesucristo, en los lugares donde estaba Jesucristo, en los milagros que hacía Jesucristo, son los religiosos. Nunca podían faltar. Y precisamente esos son el tipo de líderes por los cuales precisamente el pueblo se desvió. Por los cuales precisamente el pueblo sufrió sin la cobertura de Dios y fue con lo que comenzamos la historia, si usted recuerda. Estos líderes lo que guardaban eran las tradiciones y Jesucristo algunas veces los dijo, este pueblo de labios me honra porque ellos
tienen tradiciones que han aprendido a través de hombres, pero no guardan los mandamientos de Dios. Su corazón está lejos de mí. Esas fueron las palabras que Jesucristo utilizó. Lo que ellos tenían, mi estimado hermano, era envidia por el poder de convocatoria que tenía Jesucristo. En la vida habían visto que los templos estuvieran tan llenos como cuando llegó Jesucristo esos 3 años. ¿Por qué? Porque Dios hacía milagros, grandes milagros a través de él. Y a través de esos religiosos jamás hizo grandes milagros. El Espíritu obraba a través de él. La gente sentía la presencia de Dios. Y entonces, claro que la gente quería estar ahí. Jesucristo dijo, estos religiosos saben mucho, pero no hacen lo que dicen. Y Jesucristo era todo lo contrario. Jesucristo, la palabra que decía, era palabra que vivía. Ya se lo he dicho a usted muchas veces. Jesucristo es un líder que vale la pena seguir. Amado, esa convocación que él tenía, todas esas profecías que se cumplían en él, todo eso indignaba a los principales sacerdotes, a los escribas, a los fariseos. Y aparte Jesús en 2, 3 ocasiones les hacía notar su ignorancia. Les decía, ¿nunca leyeron? Ahorita lo acabamos de ver. ¿Nunca leyeron? De la boca de los niños y de los que maman se ha perfeccionado la alabanza. Y no solamente les dijo, desconocen la escritura, se la saben, pero no la han entendido. Y después de que les dijo eso, se fue. Los dejó ahí. ¿Para qué? Para que ellos pudieran recapacitar en todas las cosas que eran su prioridad. Amado, cuando Jesús los deja en el templo, con ese hecho se termina el Domingo de Ramos. Ese fue el primer día de la última semana física de nuestro Señor Jesucristo. Su día comenzó entrando a esa ciudad con una gran celebración, siendo aplaudido por una gran multitud, alabado por toda esa gente, rechazado ahora después en el templo por los sacerdotes, pero aún así él obrando, haciendo milagros, sanando personas, siendo alabado por los niños, siendo alabado por todo un pueblo. Todo inicia en el contexto, todo inicia con un pueblo separado con Dios. Continúa con la misericordia de Dios hacia su pueblo y Dios cumpliendo su palabra. ¿Por qué? Porque Dios no puede faltar a lo que Él ha dicho. Lo que usted encuentre que Dios dijo en la palabra de Dios, todo eso se va a cumplir. Jesús mismo lo dijo. La tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Cualquier punto, cualquier coma que esté escrita en la palabra de Dios se va a cumplir. Y la entrada de Jesucristo a esa ciudad es prueba viva de que ese hecho se cumplió. Usted y yo somos testigos de que ese hecho se ha cumplido. ¿Cómo somos testigos? Usted sabe y ha sabido toda su vida que hoy estamos en el año 2020 después de Cristo. Ese hecho fue un hecho tan grande que marcó la historia y la dividió en antes de Cristo y después de Cristo. Pues hoy nosotros históricamente sabemos que esa vida de ese hombre Jesucristo se cumplió. Por eso los creyentes tenemos, mi amado, la confianza de que todo va a estar bien, ¿sabe? Porque Dios ha dicho que su palabra se va a cumplir y su palabra se cumple. Por eso tenemos esa certeza de que todo va a estar bien. Yo quiero preguntarte, ¿alguna vez habías escuchado o habías reconocido el significado de este Domingo de Ramos, lo que realmente significa? Yo te quiero invitar a que hoy te des cuenta de muchas cosas, ¿no? Tal vez ahorita estás así como en shock, como diciendo, esto es demasiado que me está diciendo este hombre. Pues bueno, quiero que te des cuenta de algo muy importante. Jesucristo es el cumplimiento de esa profecía que se dio muchos años atrás. No 5, no 10, 500 años atrás y mucho más. Jesús es ese rey humilde que entraría a la ciudad. Jesús es ese rey que traería a la ciudad, a la vida de las personas, paz, justicia, salvación, vida eterna, muchas cosas. Y no solamente a esa ciudad, se lo traería a los habitantes de esa ciudad, les traería esperanza a un pueblo que no tenía esperanza, les traería libertad a un pueblo que había aprendido a vivir siendo cautivos, siendo presas de humillaciones, siendo víctimas de violencia, del pecado. Este hombre vendría a cambiar todas las cosas,
Mi amado, yo quiero que sepas que Jesús hoy está en la misma situación que hace 2000 y tantos años. Jesucristo quiere limpiar todas las cosas que están mal en tu santuario. ¿Me explico? Jesucristo quiere quitar y derribar todas las cosas que están dentro de tu corazón, dentro de tu mente, que están robándole tu atención. Por muchos años, yo estoy seguro que así como el pueblo judío, muchas personas han aprendido a vivir sin Dios. Han aprendido a vivir una vida por sus propias fuerzas. Y te lo digo con conocimiento de causa. Hace una semana yo te decía que estoy cumpliendo 11 años en la fe. Pero los 29 años anteriores yo viví por mis propias fuerzas, por mis propias ideas y por mis propias decisiones. En ningún momento yo incluía a Dios, sino a un Dios, yo metía a un Dios que era personalizado, un Dios al que yo mandaba, un Dios al que yo moldeaba conforme a mis necesidades. Pero hay personas que han aprendido a vivir sin Él, alejados de su cobertura, sufriendo las consecuencias, así como el pueblo sufrió por esos 483 años. Asimismo, yo creo que hoy hay alguien que está escuchando este mensaje que lleva mucho tiempo sufriendo sus consecuencias, llorando por lo mal que le va a uno cuando no tiene fe, cuando no tiene a Dios en su corazón, cuando no hay paz en el corazón, cuando no hay sanidad, cuando todo lo que está a nuestro alrededor para eso está enfermo, cuando todo lo que está a nuestro alrededor no tiene nada de amor, todo lo contrario, está lleno de ira, está lleno de rencor, lleno de vacío, lleno de amargura, de tristeza. Dentro del corazón de esas personas, mismo Jesús lo dijo ahí en Marcos 7, 21. Dentro del corazón, esos hombres solo pueden sacar malos pensamientos. Esos hombres solo tienen adulterios, fornicaciones, orgullo, robos, codicia, lascivia, lujuria, avaricia. Solo hay maldad, solo hay engaño y muchas cosas más que hay en el corazón de las personas que no tienen a Dios. Te lo digo con conocimiento de causa. Amado, yo sé que hoy hay alguien que está escuchando este mensaje que se identifica con este pueblo con el que empezamos hablando, que está abandonado a su suerte. Yo sé que hay alguien que está escuchando este mensaje que no tiene a Dios en su corazón, en su templo. La Biblia dice que no sabes que tú eres templo del Espíritu Santo, que no sabes que este es el santuario que Dios ocupa, porque Dios no quiere que tú pongas tu fe en un templo hecho con manos de hombre. Dios quiere que tú sepas que este es el templo que Dios puede utilizar. Yo sé que estas palabras pueden haber descrito tu vida en algún momento. Tal vez hoy estás pasando por ese vacío, por esa soledad por la que pasó el pueblo judío esos 483 años. Tal vez tú ya no la ves llegar, no sabes cómo salir de ahí. Entras a una, sales de otra, te va mal. Tu matrimonio está echándose a perder, pero con una rapidez impresionante. Los hijos, la economía. Amado, esta puede ser tu vida en este preciso momento, ¿sabes? Y Jesús, con toda esa humildad con la que entró en esa ocasión a esa ciudad, con todo ese poder que lleva en sus manos, Él quiere sanarte, mi estimado. Él quiere restaurarte, Él quiere que comiences de nuevo. Date cuenta que Jesús no llega a nuestras vidas con ropas finas, a través de rituales, a través de procesos, a través de que tú tengas que hacer sacrificios, o que te ofrezca algo, o que te esté pidiendo algo, que te esté pidiendo oro, que te esté pidiendo que tú seas alguien para poderte acercar a Él. No. Jesús no viene con ese orgullo, con esa posición de ser el Hijo de Dios, aunque Él lo es. Jesús viene humilde de nuevo. Jesús viene otra vez rodeado por personas que solamente están necesitadas de su presencia. Jesús muchas veces, en diversas ocasiones, Él dijo: yo no vengo a buscar a aquel que no tiene necesidad de ser salvado. Yo vengo a buscar a pecadores. Yo vengo a buscar a gente que siente que la vida tiene que tener un rumbo distinto. Yo vengo a buscar a esa gente que tiene necesidad y hambre, sed de justicia. ¿Y sabes?
Él está hoy en tu casa, Él está hoy a través de este mensaje dándote la oportunidad de que reconozcas que este inicio de Semana Santa puede ser el inicio de una vida muy distinta. Jesús vuelve a entrar a esta ciudad y esta ciudad se llama tu corazón. Esta ciudad se llama tu vida. Mi estimado, aquí es donde llega la conclusión de este mensaje, con estos 3 puntos. Número 1. Jesús es el líder perfecto. Por mucho tiempo, tal vez hemos estado siguiendo líderes que son como estos religiosos. Solamente atan cargas difíciles de llevar en la espalda de las personas, pero ellos no las pueden llevar. Esos líderes han hecho que tú aprendas a vivir una vida de apariencias, con ropas bonitas, con una apariencia blanca, pero como Jesús dijo, por dentro están podridos, por dentro están muertos. ¿Por qué? Porque no saben demostrar amor, no saben demostrar compasión, no saben darle al pobre, no saben compadecerse por la viuda, no saben compadecerse por aquel que está sufriendo, no saben dar, dice la Biblia, si ves que tu hermano tiene necesidad y tú no le das, endureces tu corazón. Y son líderes que van perdiendo al pueblo. Déjame decirte algo, Jesús es un líder perfecto, yo ya te lo he dicho. Jesús es un líder que ha vivido todo lo que nos pide que nosotros vivamos. Síguelo a Él. Segundo, Jesús es el único que puede salvarte. A veces ponemos nuestros ojos en las personas. No está mal, admiramos a la gente. Pero cuando tú ves el resultado de las enseñanzas de esas personas, nos damos cuenta que estamos más perdidos que cuando llegamos. Y Jesucristo dice que Él ha venido para darnos vida y darnos vida en abundancia, para hacer que las cosas sean nuevas, para hacernos descansar, para darnos paz, para darnos un nuevo inicio. Mi amado, Jesucristo es el único que puede salvarnos. La Biblia lo dice. Está escrito que no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino en el de Jesucristo. Y Él es el único que hoy puede entrar a tu vida y darle un cambio de 380 grados, cambiarlo por todas las dimensiones. ¿Por qué? Porque Dios es al único al que le ha dado poder. Lee la Biblia, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y tercero, Jesús quiere entrar a tu vida. Ahí en el libro del Apocalipsis dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él cenará conmigo. Amado, esta Semana Santa puede ser el último día que tú vivas una vida triste, una vida sin rumbo, una vida sin alguien a quien seguir, una vida sin Dios. Puedes cambiar el rumbo de tus generaciones, puedes cambiar el rumbo de tu vida. Si hay algo que esté muerto en tu casa, que esté muerto en tu matrimonio, que esté muerto en cualquier ambiente en el que tú te muevas, Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él puede guiarte por la senda correcta. Él puede enseñarte la verdad y Él puede traer vida a lo que parece que está muerto. Nada es imposible para Dios. Pero tú eres libre de tomar la decisión si le alabas y le aceptas o lo rechazas, como los religiosos. ¿No quisieras que Jesucristo entrara hoy a tu corazón y trajera alegría, sanidad y todo lo que le ofrece al mundo? O si quieres seguir viviendo tu fe a través de una religión. Eso es lo hermoso de nuestro Señor, que Él nos permite decidir qué rumbo queremos tomar. Y aquí es donde yo te quiero invitar a orar. Yo te quiero invitar a que te olvides de las personas que están ahí a tu alrededor y que imagines esa escena otra vez. Jesucristo, un hombre sin ropas finas, rodeado de gente que parece ser indeseable, pero que todos parecen muy felices. Te está diciendo hoy, ¿me permites entrar a tu casa? ¿Me permites entrar a tu corazón? Vamos a orar. Señor mío, hoy queremos agradecerte por este nuevo conocimiento que tú nos das. Qué distinta se ve la Semana Santa cuando podemos entender y reconocer el verdadero sentido de ella.
es el inicio del rescate de la humanidad, Señor. Es el inicio de una nueva vida, una nueva etapa. Atrás queda el dolor, atrás queda la humillación, atrás queda la esclavitud, atrás quedan muchos años de malos momentos, de tristezas, de llantos. Y a partir de esta entrada, Señor, la libertad, la paz, el amor están al alcance de todas las personas. Señor, yo sé que hoy hay gente que está escuchando este mensaje, que necesita de esa libertad. Yo sé que hoy hay personas, Señor, que llevan muchos años sufriendo, siendo maltratadas, siendo humilladas, o que tal vez se han perdido, Señor, en medio de toda la fe, en medio de todo el aprendizaje, en medio de toda una religión, que tal vez se han levantado, Señor, por seguir líderes, por seguir hombres, por seguir palabras de hombre y no tu palabra, Señor. Este mensaje, Señor, ha llegado y ha penetrado a lo más profundo del corazón de todos nosotros. Hoy queremos reconocer que queremos ser esos hombres que tienen hambre y sed de tu Hijo Jesucristo. Y Señor, si hay alguien que en esta mañana, que en este día, esté escuchando este mensaje y que tenga necesidad de un cambio, yo invito a esa persona a que me siga en esta oración. Señor mío, Dios mío, yo reconozco este día que he andado lejos de tus caminos, que me he alejado de ti, Señor, por seguir vanidades, por seguir personas, pero mi vida es testimonio de que he tomado malas decisiones, de que he levantado ídolos en mi vida y de que no te he seguido a ti. Señor, yo me arrepiento. Yo me arrepiento por haberte fallado, por no saber pedir perdón, pedir tu auxilio, Señor. Pero hoy estas palabras, esta situación, me han confrontado y me han demostrado cuál es el propósito de esta Semana Santa. Y ese propósito es amarme, y ese propósito es darme una vida nueva. Señor, te pido perdón si te he ofendido. Me arrepiento de todo corazón y te ruego que me des las fuerzas para poder cambiar esta vida que llevo hasta el día de hoy. Cambia mi modo de pensar, cambia mi modo de hablar, pero hazlo tú, no me dejes hacerlo yo. He echado muchas cosas a perder. Hoy te invito a que entres a mi corazón, te acepto como mi Señor y Salvador y te ruego, Padre, que cambies todo lo que está muerto, todo lo que está sufriendo a mi alrededor y que yo pueda, Señor, gozarme y alabarte por toda la eternidad. Hoy te recibo como mi Padre, como mi Señor, como mi Rey, como mi Salvador. En el nombre de Jesús te doy gracias. Y gracias, Padre, por estos días, porque a través de estos días te he podido conocer. Tuya es la gloria y la honra. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Mi amado hermano, bienvenido a la familia de la fe. Si tú recibiste a Jesucristo en tu corazón, yo te ruego que nos escribas. Yo recibí a Jesús. ¿Y ahora qué sigue? Busca una iglesia, congrégate. Aprende la palabra de Dios y no dejes jamás de seguir a este Dios vivo, a este Dios hermoso, que nos ha dejado todo un manual para que aprendamos a amarlo y a nunca alejarnos de nuevo de Él. Te bendigo, mi hermano. Yo le doy gracias a Dios por tu vida y recuerda, te esperamos el próximo miércoles a las 7:30 de la noche para seguir aprendiendo la palabra de Dios. Un fuerte abrazo, bendiciones a tu familia, todo va a estar bien, no te preocupes, este es un tiempo que va a pasar. Fuerte abrazo, Iglesia Casa de la Misericordia, les bendigo a todos mis hermanos y gracias a Dios por sus vidas. Amén.